Vale, entonces recordar que las clases pasábamos, hemos hablado de las bienaventuranzas, ¿sí? Hablamos de todo lo que fueron los versículos anteriores, ¿cierto? Que fueron las bienaventuranzas y nos quedamos casi en la tepenúltima o en la última bienaventuranza, que ya nos habla de gozarnos en medio de la persecución, ¿cierto? No les voy a hacer un resumen así de todo, porque pues para avanzar más en el tema. ¿Listo? Entonces, la clase pasada alcanzamos a ver hasta el verso 11, si no estoy mal, que es donde nos habla de la bienaventurados aquellos que son vituperados, que son perseguidos, ¿cierto? Este fue el que alcanzamos a ver la clase pasada. Hoy vamos a ver desde el verso 12 y vamos a entender, ¿sí? No nos vamos a devolver en los anteriores para no atrasarnos tanto en el tema como tal, ¿listo? Entonces empecemos desde este verso 12 que nos dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Venimos hablando de que nosotros a nivel espiritual crecemos de menos a más, ¿sí? De menos, ¿por qué? Porque sabemos que no somos nada de sin el Eterno, estamos desconsolados, el Eterno viene y nos consuela, empezamos a trabajar en nuestras vidas, en nuestro autocontrol, en saber qué es lo que empezamos a hacer, ¿cierto? En seguir a tener hambre y sed de justicia. Vivir y empezar a mostrar misericordia, empezar a mostrar todo esto que aprendimos a través de la palabra de Dios, a mostrarlo, y todo eso nos va a llevar en camino a que, ¿qué? A que vayamos a ser perseguidos, a que nos vituperen, a que levanten falsos delante de nosotros, a que hablen de todo, ¿sí? En contra de nosotros debido a qué? A que nosotros vamos a andar diferente a las naciones. Nosotros no vamos a andar como las naciones, vamos a hacer ese pescadito que va en contra de la corriente, en contra, y eso es lo complicado, ahí viene lo difícil, ¿sí? Hoy en día y ahorita actualmente pues no sentimos tanto ese andar contracorriente, no lo hemos sentido tan, ¿sí? Pero va a llegar el día en que vamos a ser totalmente aislados, totalmente que si nosotros no hacemos lo que ellos nos dicen, vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados, posiblemente hasta nuestra familia muy cercana, desde hijos, esposos, padres nos entreguen. Y ese va a llegar un momento, ¿sí? Hoy en día todavía estamos en un proceso muy pasado, muy de misericordia que el Eterno nos ha puesto, y es donde debemos de aprovechar pues para buscar del Eterno, para estar delante de él, ¿sí? Y a eso pues a lo que estamos llamados. Por eso dice, gozados y alegrados. Gócesen mientras que estemos pasando en estas persecuciones, en esta lucha, porque podemos saber que estamos andando por el camino correcto. Preocupémonos cuando de nosotros no digan nada, preocupémonos cuando la gente no hable de nosotros, y eso quiere decir que muy posiblemente estamos siendo muy livianos o estamos andando en dos caminos o en dos pensamientos, ¿sí? Y ahí es donde nos debemos de examinar y mirar si realmente estamos yendo por el camino correcto o no, ¿sí? Y eso como nosotros nos evaluamos a través de todas estas bienaventuranzas hasta llegar al punto de que de gozarnos y alegrarnos porque nos persigan, porque nos hagan mal y llegar a decir, así como los discípulos llegaron a decir en su momento, estoy alegre, me gozo porque es que me han tenido por digno de recibir afrenta por causa de Dios, por causa de Yeshua. Entonces, y ellos salían alegres cuando salían y les daban azotes y todo eso. En su cuerpo sí sentían el dolor, pero en su espíritu estaban, ¿qué? Gozosos, ¿sí? No podemos desmeritar que no vayamos a sentir dolor, que no vayamos a sentir hambre, que no vayamos a sentir escasez, que no nos duela lo que los otros nos dicen, sí, pero tenemos al más grande
al lado de nosotros, que es Dios. Y todo ese proceso no lo vamos a sentir como si fuéramos o estuviéramos alejados de Él, ¿sí? Que son dos cosas diferentes y serían dos procesos totalmente diferentes. Y ejemplo de esto lo vimos con Pedro y lo vimos con Judas, ¿sí? Judas, ¿cómo actuó? Judas estaba separado de Dios. Judas estaba apartado de Dios, pues por eso no llegó a recibir la consolación. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro, a pesar de que falló, a pesar de que todo eso, siguió teniendo la esperanza de que Dios, de que el Eterno, de que Yeshua los iba a salvar. Por eso cuando se enteró de que Yeshua era el que estaba allí en la playa, no lo dudó, no lo pensó, se arrojó al mar y fue tras él. Entonces, a eso es a lo que nosotros tenemos que estar siguiendo, ¿sí? Alegrarnos en medio de estas circunstancias. Sé que no es fácil porque son procesos difíciles, a nadie le gusta que lo humillen, a nadie le gusta que le levanten falsos, que estén hablando en contra de él, que todo el mundo lo persiga, pues nadie le va a gustar, ¿sí? Y vivirlo en carne propia menos, pero sabemos que solo con la ayuda del Eterno lo podemos lograr, solo con Él. Nada más lo podemos hacer sino con la ayuda de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. No debemos de preocuparnos, no justificarnos. Ay, no es que este me dijo que yo estoy haciendo no sé qué y que le estoy lavando el cerebro a la gente y que estoy inventando cosas y que estoy sacando a la gente del lugar. No digas nada, no te defiendas, déjalos que hablen, ¿sí? Porque ¿quién es el que te va a defender? El Eterno. Ya tú no tienes derecho a defenderte. ¿Por qué? Porque eres esclavo, porque eres siervo de Yeshua. Y esto es algo que tenemos que entender. Por eso esa palabra de esclavitud, esa palabra de esa palabra que nos habla las escrituras, ¿sí? De siervo, nosotros la sentimos como tan suave, tan liviano, donde podemos expresarnos, donde podemos dar nuestra opinión, donde podemos decirle al Eterno, vengas que yo no quiero ir por este camino, yo voy por este y después me desvío y vuelvo al camino, ¿sí? No, con el Eterno y para esa época el siervo, el ser esclavo, era aquel que no tenía voz ni voto, aquel que hacía todo lo que su amo le decía, aquel que corría detrás de su amo, que si su amo le decía párate de cabeza, él se tenía que parar de cabeza, que si les decía usted tiene que hacer esto o lo otro, ellos tenían que hacerlo porque eso era ellos, un esclavo. ¿Sí? Y nosotros debemos de entender esa misma función en nuestras vidas. Nosotros somos esclavos para el Eterno y nosotros nos hicimos esclavos por amor. Nadie nos dijo, vengas, que usted sea siervo del Eterno y te puso la pistola o te está obligando, o te está llevando arrastras. Nadie te ha obligado, nadie te ha puesto. Si estás acá escuchando las escrituras, porque tú voluntariamente quieres ser esclavo del Eterno y te quieres horadar las orejas, y así como lo habla la Torá, ¿sí? Que habla acerca del esclavo, que aquel esclavo que ama a su amo, que quiere seguir con su amo, quiere seguir con él, pues ¿qué hace? Después de cierto tiempo, recordemos que hay un tiempo en el que se les da la libertad, creo que es en el año del jubileo, donde ellos podían salir a la libertad, podían salir, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Si él quería seguir al lado de su amo, si quería servirlo porque le parecía muy bien estar con él, ya quería la familia, pues ya no quería irse, pues ¿qué pasaba? Se le horadaba la oreja, ¿sí? Imagínense esa representación y ese símbolo, y eso quería decir que ya era esclavo de su amo para siempre, es decir, hasta que ya él no tenga fuerzas o ya su vida se le escape de las manos en este mundo, ¿sí? Y a ese es a que nosotros estemos llamados, a que nosotros seamos esos esclavos que queramos o darnos las orejas por servir
al Eterno, porque queremos servirlo eternamente y saber que es nuestro amo, que es nuestro Señor, que es el Eterno, el que va a poner todo y va a hacer la venganza o la justa remuneración de lo que aquellos que nos hicieron daño, de lo que aquellos que nos perjudicaron, nos lo hacen a nosotros, ¿sí? Eso es lo importante que debemos de tener presente. Por eso es que nosotros no debemos de sentirnos con derecho de estar exigiendo, de estar pidiendo cosas que realmente pues no la merecemos. Recordemos que nosotros no merecemos nada, nada de lo que tenemos es nuestro, nosotros somos simples que administradores, ¿no? Y por eso este mundo pues tiene dos opciones. La primera, a veces tendríamos esa de pagar mal por mal, ¿cierto? O de venganza propia, que eso es lo que actualmente se vende mucho en las películas. Este me hizo, pues yo le devuelvo al 100. Este hace esto, pues yo le hago tal cosa, ¿cierto? Y eso lo vemos a diario, ¿sí? O simplemente encomendar la causa al Señor, ser como los esclavos que no dicen nada y solo esperan que su amo, que su Señor, los defienda. Pero nosotros sabemos que tenemos al mejor Señor de todos, que tenemos al mejor amo de todos. ¿Por qué? Porque sabemos que Él sí vela por la justicia, porque sabemos que sí Él es justo y no hay nadie más justo que Él, ¿sí? Y ahí podemos saber y podemos reconocer y estar completamente seguros que Él sí nos va a defender en su llegado momento y va a dar la remuneración a su debido momento por todo lo que nos hayan hecho o por todo lo que nos hayan lastimado X o Y personas, ¿sí? Y por eso vamos a estar dichosos. Entonces, ¿cuál es la opción que nosotros debemos de escoger? La segunda, porque los que están sin pactos, porque los que están sin sin identidad, porque los que están en medio de las naciones son los que escogen la primera opción. Por eso las películas que más se venden, las películas que más captan gente, pues es cuáles, aquellas que muestran esa venganza que a veces uno quisiera hacer porque nos hacen daño o por eso, ¿sí? Entonces, así como Dios te ha de compensar y ha de compensar a aquellos profetas como Jeremías, todo lo que él sufrió, todo lo que sufrieron, todo para la época de Babilonia, ¿sí? Cómo fueron perseguidos, cuántos profetas no mataron, ¿sí? Después de eso, cuántos de los discípulos no mataron solo por estar diciendo la verdad, incluso su mismo pueblo los mató, por lo menos Esteban, ¿sí? Su propio pueblo solo porque dijo que Dios no vivía en un tabernáculo de piedra, pues ya de una vez ya cogieron y lo lincharon, ¿sí? Y pues eso ¿qué pasó? Hace que nosotros confiemos que el Eterno realmente va a estar allí para defendernos. Pero eso no nos va a librar de qué? De ser perseguidos, incluso de aún de nuestro propio pueblo, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Yeshua murió en mano de su pueblo. Los discípulos por manos de sus pueblos, los profetas por mano de su pueblo. Entonces, pues nosotros no esperemos que nuestra familia o que todos en ese momento nos respalden, muy posiblemente no va a ser así, y más si no comparten los principios del Eterno, ¿sí? Por eso es importante estar rogándole al Eterno que en estos momentos, cuando se empiece a levantar eso y viene ahorita el rumor, eso que va a ser ya dentro de poco, la verdad no les puedo decir si es en 10 años, 5 años, 20, 100 años, no se sabe cuándo vendrá el Yeshua, cuándo se levantará el hijo de perdición tampoco, ¿sí? Pero podemos estar seguros de que todo esto se va a cumplir y que el único que nos va a ayudar y nos va a dar la esperanza y las fuerzas para sobrellevar todo esto es ¿quién? Yeshua, ¿cierto? Por eso nos sigue diciendo después en el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece,
¿con qué será salada? No sirve más sino para nada, ¿sí? Sino para ser que echada fuera y hollada por los hombres, desechada, botada a la basura, ¿sí? Imagínense. Y si nosotros somos sal, recordemos varias funciones que tiene la sal o ciertas cualidades que tiene la sal, ¿sí? La primera, ¿cuál es? Purificar los alimentos. La segunda, preservar los alimentos. Y la tercera, sazonar los alimentos. Esas tres principios o esas tres cualidades también las tenemos que tener que nosotros en nuestras vidas. Si nosotros no purificamos el ambiente en el que estamos y nuestras vidas, no estamos siendo sal. Si nosotros no preservamos aquello que el Eterno nos dio y aquellos a quienes tenemos bajo nuestra autoridad, pues no estaremos siendo de mucha sal. Quiero decir con preservar, y ya ahorita vamos a ver muy bien qué es esto de preservar, no quiere decir que tú tengas que ir y llevar a todos aquellos que están bajo tu autoridad, por lo menos tus hijos, y llevarlos ante el Eterno y entregárselos y decirles, mira, Dios mío, yo acá te los tengo, yo los que esto y los trabajé y todo esto, no, porque el único que los puede conquistar, el único que les puede hablar la palabra, ¿quién es? El Eterno. ¿Listo? Entonces, por eso vamos parte por parte para que no me malinterpreten, ¿listo? Entonces, vamos a entrar por la primera cualidad, la sal que purifica, la sal que preserva también los alimentos. Entonces, ¿para qué sirve la sal? Primero, para purificar. Y recordemos que para esa época, para la época de Moisés, para la época incluso de Yeshua, no había neveras, no había refrigeradores, no había nada de eso, ¿sí? Ni siquiera esas neveritas que nosotros nos llevamos a la playa, donde guardamos harto hielo y ahí metemos, no sé, bebidas o incluso hasta comida llevamos en eso. No, no tenía nada de eso. Para esa época no existía nada de eso. Y lo único que servía para que purificara los alimentos, es decir, para que no se dañaran y pudieran durar cierta cantidad más de tiempo, porque recordemos que la carne, tú la dejas y coge un pedacito de carne y déjalo ahí nomás un día y verás el olor que ya empieza a coger. O sea, ya empieza a oler feo y ya uno ya dice, uy, pero ¿qué es lo que está oliendo a feo? Cuando uno encuentres el pedacito de carne que te quedó ahí, ya empieza a oler debido a la sangre, ya se empieza a contaminar, ya empieza a haber bacterias. Por eso la sal que hacía, la sal hacía que no se llegara, digamos, a llenar de bacterias, a que no empezaran a dañarse como tal aquellos alimentos, ¿sí? Y no solo eso, también servía para sanar las heridas. Para esa época no había nada de alcohol, no había nada bueno, de todo esto que hoy en día nos tomamos para guardarnos, para cuidarnos de bacterias o de todo eso, ¿cierto? No había nada de eso. ¿Qué era lo que había en ese entonces? La sal. Yo me acuerdo y casi siempre creo que todos acá lo hemos tenido que cuando no se había alcohol en la casa, lo primero que le echaban era uno sal, ¿sí? O vaya, córtese uno mientras que esté cocinando y le caiga un tricito de sal y cómo arde la herida, ¿cierto? Eso mismo pasaba antiguamente. O sea, eso de la sal y que te digan, vea, échate un poquito de sal y listo, ya, ¿sí? Porque es la manera más rápida de tú coger y que no se te vaya a infectar la herida. Incluso, no sé si alguno de ustedes, en medio de una herida o si vivieron en el campo, por lo menos había momentos en que no había cómo irlos y de urgencias, pues que hacían, cogían limón con sal y te lo aplicaban, ¿sí? Imagínate lo que arde eso, arde demasiado, pero son elementos que a nivel natural
purifican a nivel natural, limpian. Por eso es que arden tanto y ayudan a que se seque la herida mucho más rápido, ¿sí? Sí, Yana dice ouch. Y sí, realmente duele, nomás uno cortándose el dedito mientras que está picando un limón o está exprimiendo un limón. Sí que arde. Sí, entonces pues son cositas que uno tiene que mirar, ¿sí? Y esto que se decía, pues para matar todos los microbios, todas las bacterias y todo esto. Y por eso el Eterno nos llama a ser, ¿qué? Sal. Nosotros, cada vez que lleguemos a un lugar, va a llegar el momento y si nosotros estamos totalmente cogidos de la mano de Dios, vamos a llegar a un momento donde ahí va a haber personas que van a estar hablando de X temas, ¿sí? En tono muy burlón, en tono tosco, muy imprudente, ¿sí? Hoy en día ya eso se ve por todo lado. Pero, ¿qué va a pasar cuando tú llegues ahí en ese momento? Van a cambiar, van a ser más respetuosos, van a ser, no sé, van a cambiar totalmente el diálogo que tú vas a sentir la diferencia, ¿sí? Por el simple hecho de tú llegar, ¿eso qué significa? Que tú estás purificando el aire, que tú representas una autoridad ante ellos, aunque tú no digas nada. ¿Sí? Y a ese punto es al que nosotros tenemos que llegar, que no es fácil y eso solo lo logramos como pegados a la mano del Eterno, por nosotros mismos, por más que corramos, hagamos, saltemos, brinquemos, no lo vamos a lograr. ¿Listo? Ese como el de purificar los alimentos, contrastado con un ejemplo, ¿no? El de purificar, el que por lo menos para tu vida, ¿cómo te vas a purificar tú? Pues a través de dejar las malas palabras, de dejar todo esto, pues entonces tú empiezas a limpiar tu vida y qué hacen los que te rodean, qué hacen los que están al lado tuyo, también se empiezan a purificar, también dicen, ah, no, acá ya no se puede, bueno, sí, empezamos como a tomar límites sin que ellos se den cuenta y a veces sin que nosotros nos damos cuenta, hasta ellos mismos respetan y no nos dicen las mismas palabras que le dirían a su amigo o a este, ¿sí? Que está al lado y le dicen tan, tan, y a nosotros no nos dicen, sino nos hablan de diferente manera. Eso se quiere decir que ya estamos mostrando algo de purificación. ¿Listo? Está la sal que preserva los alimentos, ¿cierto? Lo mismo va con la sal. La sal, cuando se les untaba de sal a todos los alimentos, ejemplo la carne, ¿sí? Pues hacía que durara más tiempo, más prolongado, debido a que pues las bacterias y todo eso no se proliferaban tan rápido, pues de lógico que la carne duraba mucho más. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que hacer, preservar nuestras vidas, que cada una de las cosas que hagamos, que cada una de las situaciones en las que vivamos, podamos estar ejerciendo esto, ¿sí? De que nosotros podamos preservar la enseñanza pura tal cual, sin añadirle y sin quitarle, que nosotros podamos demostrarle a la gente con nuestras vidas cómo vivir la palabra sin necesidad de estar detrás de X o Y personas, sino detrás de qué? De solo la escritura, ¿sí? Ese en el de preservar los alimentos. El otro aspecto es el de sazonar los alimentos. Nosotros, ¿cómo sazonamos los alimentos? Con la sal, ¿cierto? Si le echamos muy poquita, que queda muy insípida la comida, ¿cierto? Si le echamos mucha sal, ya mejor dicho, queda resalada, ¿cierto? Imagínense. Entonces, ¿qué pasa con la sal? La sal tenemos que utilizarla de una manera balanceada, ni mucha ni menos, que esté en el punto
estándar, en el punto mejor, ¿cierto? En el cual nosotros está el gusto y da el sabor apropiado a la comida. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que tener, un balance. Un balance en nuestras vidas, que cuando nosotros vayamos a difundir las escrituras, que cuando vayamos a dar a conocer las escrituras a ciertas personas, nosotros tengamos un balance, que no le vayamos a dar y arrojar toda la información de una vez, porque si no ya las estamos, ¿qué? Salando, ¿sí? O tampoco le demos menos información, sino que encontremos un balance. Y ese balance va a depender de qué? De cada persona, lo mismo que en cada comida, ¿sí? Al pollo no se le echa la misma sal que a la carne, o a los frijoles, o bueno, no sé, al tipo de alimento que ustedes coman, no se les va a echar la misma sal a una ensalada que a un cocido, ¿sí? Tienen diferentes cantidad de sal, ¿sí? Lo mismo va a pasar con las personas. Nosotros tenemos que saber a quién tenemos que agregarle un poquito más de sal y a qué tenemos que disminuirle un poquito de sal, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De que no sazonarla demasiado, de que no se vaya a dañar o a salar el alimento, o que simplemente quede insípido. Ese insípido para nosotros sería el no darle como esa probadita realmente de la palabra, y le estemos dando cosas que realmente no. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, por eso nosotros debemos primero que escuchar a las personas, y eso ya los vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, estas son las tres cualidades. ¿Y cómo las vamos a mostrar? A través de nuestro testimonio, ¿sí? Nuestro testimonio es el que va a impulsar a todo esto. Nosotros vamos a tener que empezar a purificar primero nuestras vidas, y con nuestro ejemplo empezamos a purificar a quienes, a los que nos están rodeando. Primero sea padres, hermanos, si todavía no nos hemos casado y estamos viviendo con con nuestros padres, ¿cierto? Y si ya estamos casados, pues ¿con quién? Con el esposo, con hijos. Y si ya tenemos a más familia, pues imagínese, yerno, nuera, nietos, pues eso viene nosotros a tener esa misma función de transmitir esa purificación. Pero ¿cómo lo empezamos a lograr hacer? Con nuestro testimonio. ¿Listo? Y después empezamos a tener una vida de preservar. ¿Qué es preservar? Preservar todo aquello que el Eterno nos ha dado. Ya no nos vamos a dejar llevar por cada cosa que nos estén diciendo. Ya no vas a dejar que te lleves o que alguien te esté diciendo, sino que vas a preservar tu vida. ¿Para qué? Para servir al Eterno. Te vas a alejar de los demás, ya no vas a seguir lo que los demás dicen, ya no te vas a pegar de las bacterias de los demás, por así decirlo, y de las cosas negativas, sino que ahora tú vas a estar siempre mirando y apegándote a aquello que te purifica, aquello que te limpia, que es que la palabra de Dios. No te vas a salir de allí. Y eso pues hace que también tu testimonio, a través de cómo tú estás perseverando en las escrituras, estás preservando tu vida a través de las escrituras, pues eso también lo vas a transmitir con tu ejemplo, con tus palabras, ¿sí? De manera muy vívida. Y por último, el sazón, pues el condimentar, ¿sí? El darle sazón a la vida de los demás. Esto es cuando alguien viene y te hace una pregunta de la palabra de Dios, y tú le contestas un poquito más allá de lo que la persona quiere, y la dejas pensando, ¿sí? Digamos que es cuando está empezando. Cuando está empezando no le podemos botar toda la canecada de sal, porque imagínate, ¿sí? Los salamos, ya queda que no quieren saber de nada, ¿cierto? No, ir dándole probadita por probadita. Por eso tenemos que estar, ¿qué? Ser
tratar de ser insistentes, pero de una manera muy prudencial. Es decir, tenemos que ser tan prudentes como también insistentes, ¿sí? Y por eso es que uno tiene que dejar ciertos lazos de tiempo, ¿sí? Tú quieres compartirle algo y la persona te dice, no, 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 no sé qué, bueno, déjalo un tiempo, no le digas, pero cuando tú veas que es necesario volver a decirle o cuando el Eterno te toque o te dé ese sentir de que tienes que hablar con esa persona, vuelve y escríbele, vuelve y dile, ¿sí? Que estás ahí para servirle, que cualquier cosa que necesite, o simplemente llámalo y pregúntale cómo estás con eso. Ya tú estás haciendo esa función de insistirle, a pesar de que ella o esta persona no lo vea, ¿no? A nosotros cuántas veces no nos insistieron y no nos dijeron, mira, es que esto es así, es que esto es acá, hasta que llegó el momento en que nosotros dijimos, sí, venga, vamos a escuchar qué es lo que nos están diciendo, ¿cierto? Es lo mismo que tenemos que tener acá. No podemos estar comiendo y Joseph dice y nos da un ejemplo muy básico y nos dice, tú no puedes ofrecerle a alguien papas fritas sin nada de líquido al lado porque pues se va a atorar, se le va a secar su garganta, ¿cierto? Por eso vamos a tener que tener las dos opciones, ¿sí? Un líquido y las papitas pues para poderlas sobrellevar. Lo mismo es con las escrituras. Tenemos que ir poco a poco, no de afán, nosotros no tenemos afán, ¿sí? Si el Eterno ha esperado tanto tiempo, muy posiblemente también va a hacer que la persona reconozca, si él quiere que reconozca ya, lo va a hacer ya, y si no, va a llevar su proceso y eso solo lo hace, ¿quién? El Eterno. Nosotros tenemos solo que cumplir esa función de instrumento que va a ser la debida función, ¿sí? Entonces, este es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Listo? Y así como la sal tiene estas mismas, estas tres prioridades o tres cualidades, la luz también tiene lo mismo, ¿sí? Y acá es donde vamos a mirar que la luz, este símbolo de luz, también tiene que ser agradable, porque ¿qué pasa si tú iluminas en un momento mal, en un momento que no es, y coges y le iluminas toda la cara a la persona? ¿Qué va a pasar? O cuando alguien te ilumina toda la cara, ¿tú cómo te sientes? Te sientes ofuscado, te sientes de mal genio porque te distrajeron de pronto de algo importante que estabas haciendo o te molestó o eso hizo que de una vez prendiera la chispa y te prendiste de una vez, te enojaste, ¿cierto? Eso es lo que pasa, por eso también como personas que estamos llamados a hacer luz, pues tenemos ¿qué? Que mirar cuál es la ocasión correcta. Tampoco vamos a estar todo el tiempo, pues hablándole de las escrituras, sí lo vamos a hacer y muy probablemente lo vayamos a hacer de manera natural, pero lo importante es ¿qué? Que no seamos atesigadores y tampoco que vayamos a hablar en un momento donde realmente no era el mejor. ¿Listo? Por eso en el verso 14 que nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, ¿qué pasa? La luz no se puede ocultar, por más que uno la ya vaya a meter, uno nunca mete la luz allá debajo de la cama, imagínense, vaya, metan la luz allá en la cama, debajo de la cama para ustedes alumbrar todo el cuarto. Pues no lo vas a hacer, ¿cierto? Porque pues estarías alumbrando allá a los mosquitos o al polvo, pero tú no estás viendo nada debido a que la estás escondiendo y pues para eso no sirve la luz, ¿cierto? O si no, pues para eso no ponemos los focos o los bombillos en la parte más alta, sino no la ponemos en la parte más baja, sino ¿dónde? En la parte más alta, a no ser que ya sea
digamos, a través de diseño que ya nos sirva al ponerlo en la parte de abajo por X o Y función que vayamos a hacer diferente, ¿no? Por lo menos en unas escaleras, porque necesitamos ver por dónde vamos, ¿cierto? Pero en una cocina, en un estudio, en la habitación donde necesitamos la luz, pues en las partes de arriba, en la parte más alta para que alumbre todo el lugar. Por eso es que no podemos esconder la luz. Y nosotros, si estamos llamados a hacer luz, pues no podemos esconder la luz. Y acá es donde les hago una pregunta. Ay, ¿nosotros podemos dar luz por sí mismos o necesitamos algo que dé luz, que nos tenga, No, ¿no? ¿Quién tenemos es? que tener la luz de Yeshua. Exactamente, ¿sí? Y un ejemplo muy claro que podemos ver es la luna. La luna no alumbra por sí misma. La luna no tiene luz por sí misma, no alumbra, no destella nada, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el sol? El sol le da su reflejo y eso es lo que vemos nosotros en las noches de la luna, el reflejo del sol, pero no es que la luna realmente ilumine, ¿sí? Y a veces eso nosotros pensamos, yo por lo menos antes pensaba que la luna era la que iluminaba, ¿sí? Se la iluminaba la mitad y la otra mitad se lo oscurecía, pero pues vamos aprendiendo después a lo largo de los años que realmente la luna, ¿qué es? Parecida a un espejo, da el reflejo de aquello que se le está proyectando. ¿Y qué es lo que se le proyecta? El sol, ¿sí? Nosotros tenemos que ser así mismo. Nosotros debemos de reflejar la luz de Yeshua, que nuestros corazones, que nuestras vidas, que nuestras palabras reflejen a nuestro Maestro a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Ese sol, por eso él es llamado el sol de justicia, ¿sí? Porque pues haciéndolo comparación que él es el único que puede alumbrar nuestras vidas para nosotros poder mostrar esa luz a los demás. Y por eso también en Apocalipsis cuando dice que se nos será quitada la lámpara o el candelero de nuestras vidas y no estamos con él, pues ¿qué va a pasar? Pues que él nos quita su luz y pues ¿qué pasa con nosotros? Dejamos de alumbrar, dejamos de ver y quedamos en tinieblas, ¿no? Entonces, por eso lo importante, por eso todas estas cualidades que hemos visto, nomás acá en estos versos y las otras que vayamos viendo más adelante y las que ya nosotros podemos denotar de Yeshua a lo largo de su vida, por lo menos una cualidad de perdón, mejor dicho, de la más grande, ¿cierto? Una cualidad de misericordia, no juzgaba a nadie, a ninguno le habló mal o le respondió mal, siempre eran palabras sabias, siempre eran palabras concretas, ¿sí? E incluso cuando se enojó, tampoco dijo cosas barbaries, tampoco dijo algo que fuera de tono, sino antes los exhortó a qué, a que volvieran a las escrituras. Y a todo eso estamos llamados a hacer ¿qué? El reflejo de Yeshua, a vivir como Yeshua vivió, ¿sí? Y ese es algo que nosotros tenemos que estar. Por eso es que cuando a nosotros nos digan y cuando nosotros empezamos a reflejarnos y nos diga, uy, es que usted sí es inteligente, usted sí sabe mucho, saber que realmente no es de nosotros, sino es de quién, de Yeshua, porque somos el reflejo de Él. Él nos está dando su sabiduría, nos está dando su inteligencia, nos está dando todo para nosotros poder entenderlo y expresarlo, ¿sí? Vale, Charito, dame un segundo. ¿Me confirmas, porfa, cuando ya la hayas tomado la foto?
Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Nuestro testimonio debe ser tal cual como el Eterno lo está mostrando. Y él vivido ejemplo, por eso es que la época en la que Yeshua estuvo fue la mejor, porque ellos vieron el ejemplo de él, porque ellos vieron lo que realmente él quería mostrar. Sí, podríamos ver el reflejo de la Torah en una persona viviendo la cabalidad, y qué mejor que nosotros lo tenemos aquí escrito, detallado de cómo fue él, y asimismo nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestras vidas para llegar a ser como él, ¿sí? Por eso tenemos dos posibilidades. Primero, si alguien empieza a hablarnos así y alguien empieza a detallarnos y agradecernos, pues a veces podemos estar lisonjeando, ¿sí? Que es estar hablando muchas palabras dulces y empezar a hacer y terminar siendo como un artista, un político que venden cosas, que quiere que la gente lo busque solo por los aplausos, solo porque quiere tener algo más de ganancia para su vida, ¿sí? Y esto, pues, está después la segunda condición, la segunda posibilidad, que es que ya bien tú ya sabes, que conoces que está el problema, que ellos están viviendo ciertas situaciones o tú estás viviendo ciertas situaciones, y que no vas a dirigir la atención de lo que tú estás diciendo, le estás enseñando, no las vas a dirigir hacia ti, no le vas a decir las cosas que le vendería a un político, sino le vas a hablar a través de ¿qué? De las escrituras. Vas a dejar que sean las escrituras la que les hable. Solo le vas a poner el sentido como lo hizo Esdras en su momento, igual que lo hicieron todo ese pueblo, que mientras que él estaba leyendo desde el alba hasta el mediodía, ¿sí? Todos escuchando y escuchando y escuchando, y empezaron a llorar. ¿Por qué? Porque entendieron. Porque no estaba hablando Esdras, no estaban hablando aquellos levitas que estaban traduciendo, que estaban poniéndole sentido a las escrituras, no eran ellos los que estaban haciendo la obra. ¿Quién era el que estaba haciendo la obra? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios les estaba hablando a ellos en su vida, les estaba confrontando, les estaba mostrando por qué era lo que estaban viviendo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros saber que nosotros no podemos solucionarle los problemas, nosotros no podemos hacer nada sino, ¿quién? El Señor. Por eso debemos de llevarlos ante el Eterno, llevarlos a que reconozcan que Él es el único que los puede salvar, que así como Él murió por mí, por ti, pues así puede morir y resucitar a ellos, ¿sí? Entonces, este es lo importante que nosotros debemos demostrar, ¿sí? Entonces, Yeshua, cada vez que hacía milagros, cada vez que él hacía todas estas cosas, cada vez que manifestaba la gloria del Eterno, ¿a quién le agradecían? Le agradecían a Dios, no le agradecían a Yeshua, ¿sí? Y casi siempre el que dirigía la alabanza a su padre. ¿Qué pasó cuando le dijeron, uy, solo tú eres bueno? Que dijo, no, 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 yo no soy bueno. Mi padre es el único bueno. Si él no recibía la alabanza y toda la alabanza se la dirigía al Padre, ¿nosotros qué debemos de hacer? Dirigir toda la alabanza, toda la gloria, todo lo que nos den los demás, dirigírsela a quién? Al Eterno. Porque nosotros no somos merecedores de nada, no somos merecedores ni de un aplauso, porque somos simples pecadores, ¿sí? Y el ejemplo de los que les estaba hablando está en Marcos 10:17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Por qué?
porque todos estamos pecados, no hay ni un justo en este mundo, ¿sí? El único justo que había en ese momento era Yeshua, pero aún así él no le quiso quitar el crédito a aquel que se lo merece, que es ¿quién? El Eterno. ¿Por qué? Porque Yeshua es reflejo del Eterno, ¿sí? Es una imagen, es por decirlo así, sí, es la sombra del Eterno. Entonces, pues la sombra no es mayor de aquel al que está reflejando, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos esto. Y ahí es donde nosotros podemos ver que Yeshua siempre glorificó y siempre tomó ese lugar de mediador, pero no quitó la honra y le daba todo y daba a conocer al Padre como tal, ¿sí? ¿Y él qué hizo? Pues a medida que nosotros empecemos a reflejar, así como Yeshua comenzó a reflejar todas las actitudes, todos los atributos, todas las cualidades del Eterno en su vida, cuando nosotros empecemos también a distinguirnos de los demás, que ya no vamos a ser igual que los demás que son imprudentes, que llegan a las casas y cogen y hacen de lo que quieren, que ya empezamos a tener más respeto, que hablamos cuidadosamente, por lo menos ya entre personas del sexo opuesto, pues ya estamos un poquito más cuidadosos, ¿sí? Con tal de no infringir las escrituras. Entonces, todo eso que hace que nosotros marquemos una diferencia en el mundo de hoy. Ya nos vamos a distinguir de quién, de todo el mundo. Ya todo el mundo va a decir, uy, no, venga, a esta no le podemos llevar a tal lado porque sabemos que no le va a gustar. Ay, no, no le compremos cerdo porque es que sabemos que no va a comer, o comprémosle otra carne, o comprémosle otra cosa, ¿sí? Ya se va a empezar a notar la diferencia entre ellos y nosotros, y más hoy que ya, mejor dicho, la carne de cerdo ya la tienen hasta en todo, ¿sí? Si no es carne de cerdo, no, esta la mejor carne es la de cerdo y esa es la que toca comprar, ¿cierto? Pues imagínense cuando nosotros empecemos nomás en este detalle de la comida, ya empezamos a hacer como una división. ¿Qué va a ser cuando nosotros cumplamos a cabalidad todos los mandamientos y cuando este mundo ya esté más de cabeza? Vamos a ser los locos, vamos a ser los chiflados, vamos a hacer estos que, porque no hacen lo que yo estoy haciendo, porque no sigue lo que yo estoy haciendo, pues eso va a causar ¿qué? Persecución. ¿Sí? Pero entender que todo esto es gracias al Eterno. Porque un ejemplo muy básico que también se los dije anteriormente, y es qué pasaría si el burrito en el que iba montado Yeshua cuando entró, cuando hizo esta entrada victoriosa, ¿sí? Cuando todos les rendían honor con estas ramas y decían Hoshana, ¿sí? ¿Qué pasaba si el burrito hubiera dicho, uy, qué rico, me están agradeciendo a mí, ay, qué rico, yo estoy acá, ay, todos esos aplausos son para mí, ay, qué chévere, ¿sí? ¿Ustedes qué creen que sería? ¿Realmente el burrito hubiera podido pensar eso? No, No, ¿cierto? Exactamente, Perito, no. Nosotros no podemos pensar eso. Es lo mismo que nosotros pensar que necesitamos todos los aplausos porque nosotros somos aquel burro que está llevando a Yeshua. El único que merece la honra y la gloria es aquel que está encima de nosotros, aquel a cual nosotros estamos dando a conocer, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que estar reconociendo, ¿no? Entonces, esto es algo que podemos ver y entonces nosotros tenemos que ser capaces de llevar las escrituras, de llevar la palabra de Dios de a cabalidad. Por eso, digamos que a nivel del mundo, cuando tú te metes a estudiar una profesión
o quieres conocer algo, por lo menos un instrumento de música, o tu carrera está en la arquitectura, está en la ingeniería, está, bueno, en X o Y cosas, incluso en la comida, te dedicas a eso por 10 años y buscas y te le retroalimentas y empiezas aquí y allá y empiezas a conocer todo acerca de eso que quieres aprender, ya te vas a volver de el que sabes de todo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las escrituras? Con las escrituras no pasa así. ¿Por qué? Porque Dios te va a estar revelando, Dios va a estar dándote más y más revelación, pero por eso tienes que ser luz, tienes que ser el reflejo de Él para que tú lleves a los demás a Él, para que puedan ser reflejo de Él. Porque si te siguen a ti, ¿qué reflejo van a tener? No van a tener el mejor reflejo, ¿sí? Entonces, eso es lo importante y saber qué es más importante, los dones, ejercitar los dones o qué, ¿sí? Y si nosotros recordamos esta parábola de los talentos, ¿sí? Recordemos que hubo uno que lo ocultó, no lo trabajó, lo dejó allá sembrado, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues dijeron, no, venga, se lo quitamos y se lo damos a otros. Por eso nosotros, si tenemos dones, si tenemos talentos que ya hemos descubierto, y si todavía no lo has descubierto, dile, Dios mío, ¿cuál es mi don? Muéstrame o llévame a cumplir ese don que tú me diste, porque yo no quiero ser como ese hombre que escondió el talento y no lo puso a funcionar para darte gloria y honra, ¿sí? Acerquémonos a Él si no sabemos, pero si sabemos que tenemos el don de enseñar, el don de compartirle a los demás, el don de traer gente a conocer de Dios, el don que tú tengas, que Dios te haya dado, mira cómo utilizarlo para dar la gloria a Dios, para llevar a la gente a Dios. Muchos utilizan la cocina para decir y por lo menos ir y llevarle algo al vecino y decir, ay, mira, hice esta torta, quería que tú la probaras. Y eso es un simple ¿cómo se dice eso? Un simple pretexto para tú acercarte a ellos y empezar a hablarles de las escrituras. Pero está utilizando su don en pro de qué? De servir al Eterno. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer para nosotros llegar a eso? Y recordemos que para llegar a eso, pues tenemos que ser, ¿qué? Personas disciplinadas, personas trabajadoras para que realmente podamos alumbrar a aquellos. Y no pensemos que lo hacemos nosotros, sino que realmente lo hace ¿quién? El Eterno, ¿sí? Entonces, por eso estamos llamados a ser la luz del mundo. Y esto nos lo confirma Primera de Pedro 2:9, que nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A la luz admirable. Nosotros debemos de hacer que comparte las escrituras para sacar a aquellos que están en tinieblas puedan venir otra vez a reconocer la luz y a ver la luz de Yeshua, ¿sí? Y saber que nosotros solo somos esos instrumentos, somos ese micrófono que está transmitiendo el mensaje. ¿Qué pasa si yo ahorita apago el micrófono? ¿Ustedes me escucharían? No, ¿cierto? Entonces nosotros somos ese micrófono que Dios utiliza para llevar el mensaje, que igual como lo dijo, como se lo dijo Mardoqueo a Esther, si tú no quieres y si tú no vas a estar dispuesto, pues muy posiblemente Dios va a utilizar a otro, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros seamos también de vitalidad para el servicio de Dios, que nosotros también podemos generar una gotica de arena y que podamos ser
siervos útiles, más no siervos inútiles, ¿no? Porque ¿qué pasa con un siervo inútil? Pues igual que la sal que no sirve, igual que la luz que no alumbre y se mantiene allá oculta, pues ¿qué pasa? No sirve para nada. ¿M? Y David también dijo en el Salmo 23:4, dijo, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en este mundo de sombra y de muerte, tú me iluminas con tu palabra, por eso no voy a tener temor. Eso es más o menos lo que dice David si lo unimos con lo que estamos viendo de la luz, ¿sí? Y por eso en Isaías 9:2 que nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué vio gran luz? ¿Sí? Y sigue diciendo, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué momento fue el tiempo más oscuro en el que más resplandeció la luz? Fue en el tiempo de Yeshua. ¿Por qué? Porque llegó la luz hasta ellos, llegó Yeshua, les dio el entendimiento de las palabras, les dio a conocer realmente el sentido de las escrituras, más que ser un mandamiento, más que esto, por qué era que se hacía estos mandamientos, no lo llegó a explicar de la mejor manera. Por eso llegamos a entender mucho mejor las escrituras, ¿no? Incluso ahorita ya entendemos mucho mejor todos estos versos y eso que no hemos ido a las prédicas mucho más profundas de él, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Las tinieblas son todo lo contrario a la luz. Nosotros, si nosotros queremos hacer la distinción, debemos estar en aquello que dice las escrituras que es luz. ¿Qué es lo que dice que es la luz a lo largo de las escrituras? La luz, la Torah. Exactamente, muy bien. Exactamente, la Torá. Nosotros podemos ver, y esto lo dice David en uno de sus salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí caminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que nos lleva, la que nos va guiando, ¿sí? Entonces, esto, vale, Solecito, no te preocupes, si algo yo te envío el video para que te pongas al día, ¿listo? No te preocupes. Listo, entonces, Muchas gracias, Juliet. Buenas noches vale, para todos. Bye. vale, bye, bendiciones. Buenas Bye. noches. Bueno, entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que si un país no está regido por la palabra de Dios, si un país no está alumbrado con las escrituras, ¿qué está? En tinieblas. Nuestros países, y por eso es que el mundo cada vez se va más hacia qué? A las tinieblas, porque se están apartando de la palabra de Dios, se están apartando del diseño original que Dios impuso, que Dios puso para que nosotros siguiéramos, ¿sí? Y por eso es que cada vez está allí más hacia la oscuridad. Por eso estamos siendo llamados a hacer ¿qué? Luz, porque somos esas antorchas que van alumbrando y que le van diciendo a la gente, mira, acá hay luz, acá puedes encontrar un camino mejor, ¿sí? Entonces, imagínate, eso, a eso estamos llamados a hacer. ¿Listo? Y lo mismo que hizo Jonás. Jonás, ¿qué fue? Jonás fue enviado a Nínive, a una ciudad totalmente pagana, totalmente alejada de Dios, ¿sí? Y solo fue a decirles, venga, ustedes, en 40 días va a ser destruida Nínive si no se arrepienten y no buscan al Dios de Israel. Eso fue lo único que les dijo. No les dijo más, no les dijo, venga. Venga, vean, tienen que leer estas escrituras porque es que si no se arrepienten, mire lo que dice acá, los van a matar, no sé qué. No les dijo y no se tomó como el momento de decirles, venga, mire, ustedes están haciendo esto mal, no, solo les declaró y les dijo, ustedes no se arrepienten, van a morir, van a ser desechados, ¿sí?
Y eso, a pesar de eso, a pesar de que Jonás no le echó, no le sazonó a las escrituras, por decirlo así, como les dije, no les explicó, no les dijo, mire, ustedes están transgrediendo esto, vuélvasen a Dios. No, mire, ustedes qué es lo que están haciendo, vea, vuélvasen a Dios porque los va a matar, ¿sí? O no les dijo, uy, mire, usted es esto, usted lo otro, está haciendo esto, por eso es que Dios los va a acabar, arrepiéntanse. No les dijo eso. Les dijo que en 40 días esta ciudad va a ser destruida si no se arrepienten. Fue lo único que les dijo. Les dio a que volverse, les dijo que esto no, porque él no quería que se arrepintieran, él solo le repitió la palabra de Dios. Y al repetirle solo la palabra de Dios, pues estaba cumpliendo. Tenía un balance, a pesar de que lo hubiera podido decir de una manera mucho, por decirlo así, mucho más bonita, ¿cierto? Y a pesar de todo eso, el pueblo se arrepintió y volvió a las escrituras. Pero ¿por qué Jonás se enojó? Porque Jonás se enojó al momento de que el Eterno mostró misericordia con este pueblo tan bárbaro, ¿sí? Porque hoy podríamos decir que era como si Dios le hubiera hablado a todos los nazis en su época y le hubiera dicho, vengan, conviértanse, y ellos se hubieran convertido. ¿Qué hubiera pasado en ese entonces si eso hubiera pasado? ¿Qué hubiera nosotros que hubiéramos sentido? Si hubiéramos vivido en esa época y hubiéramos sido los perseguidos, los estos, pues muy posiblemente también tendríamos la misma actitud de Jonás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él tomó la posición de juez, él tomó y dijo, venga, ¿cómo es que así? ¿Cómo es que ustedes, cómo es que Dios va a perdonar a este pueblo tan pagano? Vea todo lo que ha hecho y lo va a perdonar aún así. Sí, es lo mismo que nosotros pensar y, ay, es que Dios, ¿por qué va a perdonar a ese violador? ¿Por qué va a perdonar a ese asesino? Porque va a perdonar a este que me hizo a tanto daño, pues Dios lo perdona, porque Él es un Dios misericordioso. Y nosotros no somos quienes para estar poniéndonos de juez, ¿sí? Y a eso es a lo que tenemos que tratar de evitar, de que nosotros nos volvamos jueces. Nosotros tenemos que ser esa luz que solo muestra el reflejo de lo que es Dios. Nosotros no podemos ser jueces porque el único que puede juzgar es Dios. Nosotros no podemos ir y humillar a los demás y decir, es que tienen que seguir mi voluntad. No, porque la que tiene la voluntad que tienen que seguir es la de Dios, ¿cierto? Por eso, aunque Jonás pensó que Dios los iba a destruir, que no les iba a mostrar misericordioso, Dios es más grande incluso que a veces de lo que nosotros querramos o pensemos, ¿cierto? Por eso, sin importar la lengua, el género, el lugar que busquen de Dios, Dios lo va a tener misericordia de aquel que se humilla, de aquel que acepta que es nada sin él, sin importar la nación, sin importar el lugar más cruel, más salvaje que ustedes puedan reconocer y digan, uy, no, es que Dios nunca va a perdonar a esta gente porque es que vea las atrocidades que hace. Dios muy posiblemente sí los puede perdonar si simplemente ellos se humillan y aceptan que Él es el Dios verdadero y cambian sus vidas. Y estos ejemplos lo podemos ver a lo largo del Tanat muchas veces. Raat, una prostituta, una moabita como Ruth, ¿sí? Un general como lo era Naamán, ¿sí? Un romano que estaba en contra de su pueblo como lo fue Cornelio. Todos estos son ejemplos de que Dios acepta a cualquier persona que realmente se humilla y quiere seguir su voluntad. Por eso nosotros no somos quien para hacer piedra de tropiezo y para decir a ver quién sí va a entrar y quién no va a entrar, ¿sí? Eso es absolutamente prohibido para nosotros porque el único que decide quién es apto y quién no es apto es el Eterno, ¿sí? Y eso cuando va a ser el momento en que Él decida quién es apto y quién no es apto, pues en el día del juicio. Hasta ahora, Dios está teniendo misericordia y va a tener y va a seguir teniendo
misericordia hasta el momento en que Él ya diga, ya, hasta aquí llegó mi misericordia y va a empezar a hacer un juicio, ¿sí? Entonces, si nosotros mantenemos con la instrucción del Eterno, con la palabra, ¿sí? Y empezamos a dar la información, pues, ¿qué tenemos que hacerla? Darla balanceada, poquito a poquito, ¿sí? Igual que nosotros la hemos venido aprendiendo. Nosotros no aprendimos de inmediato, tratamos de conocer todo, sino vamos paso por paso, ¿sí? Y a veces las cogemos tan no tan rápido y que decimos, no, me tocó repetir porque es que la verdad no me quedó, venga, ¿qué fue? Y volvemos y lo estudiamos y aprendemos algo más, volvemos y lo estudiamos y aprendemos algo más, ¿cierto? Y eso es ¿por qué? Porque Dios también nos da poco a poco, ¿sí? A la medida que tú vas a poder entender y a la medida que tú vas captando, así mismo Dios te va dando, pero te da poco a poco. Por eso no podemos llegar ante alguien que no conoce de las escrituras, que nunca ha leído una Biblia y a decirle, venga, es que usted está haciendo esto mal, y es que usted hizo esto mal, y es que usted hizo... No podemos llegar a hacer eso, sino llegar y decirle, venga, estudiemos las escrituras. No dice que las escrituras es la mejor palabra y que en ella tenemos que basarnos. Pues venga, empecemos a leerla desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? No tienen que empezar por los temas truncados o difíciles, ¿sí? Sino empiecen con las escrituras, leyéndola pausadamente con ellos y en algún momento cuando toque el tema y cuando lean literalmente lo que está diciendo ahí, ¿qué van a hacer? Ellos mismos se van a dar cuenta. Tú no les vas a estar diciendo. ¿Quién les va a estar hablando? ¿Quién les va a estar demostrando las cosas? El Eterno. Y el Eterno es el que los va a venir convenciendo, ¿vale? Eso es lo importante, ¿vale? Y por eso nosotros como luz tenemos que llegar a hacer tres cosas también. Alumbrar, que es la primera, la segunda, advertir y la tercera, guiar, ¿sí? Tenemos que estar cumpliendo estos tres pasos. Alumbrar, advertir y guiar, ¿sí? No más pasos, ¿sí? ¿Listo? Entonces, el alumbrar, ¿qué significa? ¿Sí? Cuando nosotros alumbremos, y esto es lo que dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué debemos de ser? Alumbrar. Alumbrar a aquellas personas que todavía están en oscuridad, llevarles la antorcha, llevarles la palabra de Dios para que ellos empiecen a iluminar sus vidas. ¿Cómo lo hacemos? Como les dije anteriormente, empezar a leer verso por verso de las escrituras, que tú no te hayas estudiado de verso por verso, bueno, pues empiecen a leer ustedes con ellos y lo que tú vas conociendo de lo que tú ya has estudiado le vas explicando. ¿Sí? Y ya vas dejando y le dices, yo te voy a ir explicando lo que yo ya he conocido y he medio entendido. Y vas a ver cómo Dios le va a hablar a esta persona, le va a empezar también a instruir a lo largo de su vida, ¿sí? O puede por lo menos que no empieces leyendo la Biblia de pasta a pasta, le puedes mostrar los panoramas que ya viste y le decís, venga, vamos a ver un panorama amplio de lo que es Génesis y tú después lo lees con calma y vas entendiendo cada detalle. Sí, pero eso qué hace, le da un abrebocas para que la persona quiera conocer y quiera instruirse acerca de la palabra de Dios. Así como tú y yo iniciamos en el curso básico, que nos empezaron a tirar bocaditos y esto, y después empezamos y como que ya queríamos entrar de lleno, ¿cierto? Y empezamos con los panoramas y como que ya queremos entrarnos más de lleno a los libros. Pero ¿qué fue lo que nos dio esa hambre? ¿Qué fue lo que esto? Empezar a ver ciertos detallitos que antes no habíamos visto antes, ¿cierto? Y que los vimos poco a poco.
Entonces, lo mismo tenemos que ser nosotros, reflejar de una manera sana, de una manera buena a la gente, lo que las personas pueden ver, no reflejarle o no mostrarle los errores, sino mostrarle que tú también tienes errores, que tú también caes, que tú también eres un ser humano igual a ellos, que tiene sus defectos como tiene sus virtudes, ¿sí? Y que también estás batallando con ciertas áreas, que tú no eres perfecto, ¿sí? Y que por eso a ti no te tienen que mirar, sino que tienen que mirar a alguien que está más grande que tú, que por lo menos te sostiene y te está llevando de la mano para ser mejor persona, para ser más perfeccionado a lo que Dios quiere de ti, ¿cierto? Entonces, a eso es que estamos llamados, ¿vale? Y por eso es que Yeshua a lo largo de sus ejemplos, y esto es lo que vamos a ver, acá vamos a ver que realmente Yeshua empezaba con unos principios básicos y después empezaba a ampliarlo y después nos pasaba a ejemplos prácticos. Y eso es lo que vimos ahorita. Ahorita vimos los principios, ¿cierto? Y después vimos un ejemplo, nos amplió un poquito más lo que son estas bienaventuranzas a través de la sal y la luz del mundo, ¿cierto? Y ahorita vamos a empezar a ver ejemplos mucho más prácticos, ¿sí? Que ya ahí es cuando empezamos a ver Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el divorcio, y todas estas partes que temas que vamos a ir tocando poco a poco para entender cuál era el sentido que realmente Yeshua estaba diciendo de cada uno de ellos. ¿Listo?